Pues nada, empezamos esta primera mesa que está prevista en este Congreso de Periodismo de Misterio y nosotros concretamente nos vamos a focalizar, vamos a centrar esta mesa concretamente en la ficción, pero desde la perspectiva de el misterio, ¿no? Como decía Guille Verdín, el director de este congreso, evidentemente hay una amplia muestra de ficción a través de podcasts radiofónicos en las diferentes plataformas, tanto en la radio convencional como en las nuevas plataformas digitales, y esto es justamente lo que nos va a centrar esta intervención, esta primera mesa que nos ocupa en este tercer congreso de periodismo de misterio. Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Algunos de los nombres de lugares y personas citadas en la siguiente narración son ficticios. Las voces de algunas de ellas no son las originales. La veracidad de los hechos que se relatan queda sujeta a la opinión personal y única de quienes narran o escuchan. Cabe la posibilidad de que cualquier semejanza con la realidad sea una simple coincidencia. Bueno, hemos tomado prestado de Podium Podcast precisamente una colaboración de Teo para iniciar esta primera mesa redonda. Decía Guille Verdín que probablemente para entender un poco el escenario actual habría que remontarse a, hacer una retrospectiva de los últimos 15 años, ¿no? Tanto en la radio como en las nuevas plataformas de distribución, para entender este fenómeno del misterio y los podcasts de ficción, ¿no? Pero los que penamos un poco canas sabemos que el misterio no es algo nuevo en la radio, ¿no? Recuerdo que ya cuando yo era más o menos jovencito, en los años 70, ya había no grandes audiencias masivas, evidentemente, en la radio, pero sí había una audiencia muy militante que era capaz de ir siguiendo los programas de misterio, los programas que tenían que ver con lo desconocido a lo largo de las diferentes cadenas de radio, ¿no? Recuerdo nombres como Antonio José Ales, como Benítez, e incluso el propio Miguel Ángel Blanco, al que ha aludido Guille Verdín. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Miguel Ángel Blanco, que luego lo vamos a tener a lo largo del congreso aquí, con una conferencia, y la verdad lo que sí puedo decir es que doy fe de cómo la audiencia es absolutamente fiel para este tipo de programas. Son capaces de seguirles independientemente de la cadena por la que se vaya emitiendo el programa, ¿no? Miguel Ángel, como ha comentado Guillermo, empezó al final de la década de los 80 en Radio Cadena Española, pero prácticamente me consta, porque además lo he comentado con él, que gran parte de aquellos oyentes que entonces eran jóvenes hoy siguen siendo un poco más mayores, pero desde luego siguen fielmente la emisión del programa ahora ya en Radio Nacional de España, ¿no? Pero centrándonos en lo que es la ficción, este tampoco es un hecho nuevo, ¿no? Recuerdo también cómo en los años 70 algunos hombres de la literatura, como Juan José Plans, ya hacía sus pequeños pinitos haciendo ficción sobre misterio en los programas de radio. Concretamente Plans, como algunos podréis recordar o incluso habéis leído, ya obtuvo un premio Ondas en la década de los 70 con un programa que se emitía en Radio Nacional que se llamaba Ventana al Futuro. Por tanto, este fenómeno del misterio en relación con la ficción, pues no es en absoluto nuevo. Lo que ocurre es que, evidentemente, como decía Guillermo, pues probablemente el escenario en el que vosotros os movéis y que vosotros del que sois usuarios, pues tiene que ver más con los nuevos formatos, los nuevos canales de distribución que tienen que ver con plataformas nuevos como iVoox, como el Podium Podcast del grupo Prisa o la web de Radio Televisión Española. Por tanto, yo creo que tiene sentido
que ocupemos la primera mesa precisamente para hablar de el misterio desde la ficción y concretamente desde su ubicación como formato podcast en las diferentes plataformas y en las diferentes emisiones de la radio convencional. Y precisamente para hablar de esto hemos traído a dos representantes que de alguna manera pensamos que se complementan, ¿no? Teo Rodríguez. Teo ya es una persona muy conocida entre los que les gusta el género, ¿no? Teo es polifacético en cuanto que es un hombre que ha trabajado tanto en revistas como en programas de televisión y de radio, pero ahora fundamentalmente seguramente todos lo estáis siguiendo a través de Podium Podcast del Grupo Prisa, con algunas de sus contribuciones, desde Leyendas Urbanas, El Club del Terror o más recientemente autorías como esta que habéis escuchado y que la podéis encontrar en la web. Y Luis García Chapinal, que digamos tiene una vertiente más vinculada a la radio convencional, en el sentido de que sus programas se emiten fundamentalmente a través de la FM e incluso la onda corta en radio exterior, ¿no? Pero ahora mismo concebir los medios desde un solo soporte prácticamente es imposible, ¿no? Ahora mismo cada medio se ha hecho cada vez más híbrido y la radio cada vez es un poco más web y la web es a veces también un poco de radio, ¿no? Por tanto, también los programas de Luis los podéis encontrar en la web de Radio Televisión Española. Bueno, con ellos vamos a charlar en la próxima hora aproximadamente y queremos darle a esto un formato que no sea el de una exposición magistral de los dos participantes, sino más bien que esto se convierta en un foro de debate, de discusión y un poco de reflexión también, ¿no? No obstante, yo me voy a tomar la libertad para empezar provocándoles un poco una primera intervención y a partir de ahí ya iniciamos un coloquio entre ellos mismos con el moderador y por supuesto también con vosotros. Yo, por abrir un poco el fuego y la mesa, me gustaría saber de esta panorámica que nos ha presentado Guille Verdín. ¿Cómo veis vosotros el panorama? ¿Qué deficiencias hay? ¿Qué problemas tiene? Y sobre todo, ¿en qué medida habéis incorporar un valor añadido desde vuestra creación, desde vuestra ficción, a ese panorama que nos ha descrito Guillermo de los últimos 15 años? Empezamos por Luis, por ejemplo. Gracias. Yo he intentado aplicar el miedo y el terror a la radio, al formato del dramático, que es lo más complicado, lo más difícil. Hay que contar con un técnico apropiado, que eso es todavía más complejo. Yo tengo la suerte de contar con Eduardo Torres, que es un genio de la técnica, y él va fundiendo las músicas de tal forma que mientras yo hablo, eso se convierte en arte. Es lo más difícil. Primero lo tienes que creer tú para transmitirlo al público, en este caso a los oyentes. Y cada semana tenemos una reflexión y un reto: llevar a la Radio Nacional, por un lado, Sangre sobre la Tierra, que es el programa que dedicamos a los clásicos del cine de terror. Es una narración en tiempo real de un clásico muy conocido. Puede ser La Semilla del Diablo, El Exorcista, La Profecía, y lo hacemos con la mayor credibilidad posible. El miedo en la radio yo creo que es lo más difícil de hacer, al igual que en el cine. El miedo es la sensación más pura que un hombre puede llegar a tener o a sentir. Recordemos que lo dijo el insigne escritor Howard Phillips Lovecraft. Y en cualquier caso, el miedo en la radio es uno de los géneros más seguidos, no ya hoy, sino que tenemos que retrotraernos al pasado, como decía Miguel Ángel Ortiz, para disfrutar de programas hechos con la maestría de, por ejemplo, Antonio José Alés, que nos contaba historias de miedo. Lo hacía él solo, simplemente con la música, y su puesta en escena era así. Y bueno, yo seguí de cerca la forma de hacer radio que él hacía, y poco a poco fui aprendiendo la técnica, que es complicada, porque el miedo no solo está en la literatura y en el cine, sino dentro de uno mismo. Y el miedo juega malas pasadas cuando empiezas a hacer un programa de radio. Entonces sube la adrenalina,
viene el jadeo y poco a poco vas perdiendo la conciencia y de esa manera el programa se va deteniendo. Con el oficio eso se va perfeccionando y sale lo que ahora estamos escuchando en Radio Nacional de España. Programas complejos, programas clásicos. Hacía mucho tiempo que no se dedicaba una radio al horror dentro de como género, y eso es lo que estamos consiguiendo en Radio Nacional de España, que es la radio pública. Yo tengo la suerte de haberlo conseguido con mucho esfuerzo, con mucha tenacidad, con mucha insistencia, que al fin y al cabo es como se consiguen las cosas siempre. Insistiendo y al final pues se va logrando. La técnica básica, el fraseo indispensable, la escuela, siempre la de los grandes, los grandes actores del doblaje. Si queremos aprender dicción para hacer dramáticos en radio, lo mejor que podemos hacer es recurrir a los dobladores clásicos de los años 40, 50, 60, 70, incluso los 80. Y me estoy refiriendo a los dobladores del cine, que hacían radio, igualmente. Podemos hablar de Rafa Navarro, de Claudio Rodríguez, de Manolo Cano, de Guardiola, de tantas y tantas voces que eran ejemplares, insustituibles, que doblaban actores tan grandes como Charlton Heston, como Robert Mitchum, como Richard Widmark, y de ahí se va sacando el conocimiento. Y luego eso, si se aplica en la radio, puede llegar a hacerse una obra maestra. Es difícil, cuesta mucho trabajo, pero se puede conseguir. Es cuestión de tiempo y de mucha dedicación. Horas, días, meses y años. Al final la música te conduce. Lo que tienes que hacer es visualizar. Si sientes el miedo dentro y puedes visualizarlo a través de la mente, pues mejor que mejor. Y si tienes un técnico que es un genio, entonces ya es más fácil. Creo que he resumido prácticamente lo que es el género del terror en la radio, que se había olvidado hasta hace poco tiempo. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Vamos con Teo. Bueno, yo en primer lugar me he encantado de estar aquí, compartir este rato con vosotros, y muchas gracias a los que han pensado en mí para invitarme. Y bueno, enlazando, comparto prácticamente todo lo que ha dicho mi compañero, pero voy a enlazar con él algo fundamental que ha dicho, que es el tema de los actores. Y poquito a poco iré explicando por qué. El hombre que acabáis de escuchar ahora mismo es José Ángel Juanes, es para que entendáis un poco la importancia y el recorrido de estas personas. En la grabación yo no le conocía, pero resulta que José Ángel Juanes, cuando vino a los estudios de la cadena SER a grabar, pues me preguntaba, ¿y en la sexta planta sigue habiendo tal? ¿Y en la tercera, qué es lo que hay ahora? Que han puesto una tienda, ¿y qué tal? Bueno, pues yo cuando venía por aquí a Radio Madrid, este hombre pasa los 70 años, creo que tiene 74, si no me equivoco. Pues ese mismo hombre que yo llamé para grabar, porque me habían aconsejado que era una maravilla de voz, con 8 años lo sacaban del colegio, lo metían en un taxi, lo llevaban a los estudios de Radio Madrid para subirse a un atril en un cajón e interpretar en directo, con la dificultad que conlleva, lo que le ponían delante. Un guión que se leía como buenamente podía el chiquillo por aquel entonces en el recorrido del colegio a la clase, a la radio, perdón. Esto ya simplemente te hace pensar la magnitud de la profesionalidad de esta gente y lo importantes que son para algo, para un medio de comunicación que es la radio. La radio es escuchar, la radio es sentir, la radio es vivirla. La radio no la ves, pero tiene la capacidad de llevarte en un momento concreto, en la inmediatez, a cualquier lugar. Da igual que sea un noticiario que te está contando un suceso en donde sea, a cualquier noticia o en nuestro caso, cuando escuchamos una historia dramatizada. Por eso, la mayor herramienta en la radio es la voz. Y si nosotros nos dedicamos a contar historias,
tenemos que disponer de los mejores. Y bueno, hacía mención a los actores de doblaje. Desde aquí ahora un saludo a ellos, que están atravesando momentos difíciles porque tienen una huelga de sindicato, y bueno, pues lo que a mí corresponde, que conozco a muchísimos y he trabajado mucho con ellos, pues bueno, pues mucho apoyo. Y ahora ya entrando en un poquito en las dificultades que podemos encontrarnos a la hora de contar en lo que a nosotros nos ocupa, que es la ficción, miedo, terror, es que, como decía antes Guillermo, no quiero decir que sea algo minoritario, pero sí que es algo que con el paso del tiempo es complicado. El género de terror, el misterio, no sé por qué, en qué momento se empieza a torcer o a la perspectiva que tiene la gente como de tacharnos o como apartarnos. Hablo también incluso en literatura. El género de terror no está igual bien visto que otro tipo de géneros. No sé por qué. Lo mismo sucede con el periodismo de misterio. El periodismo es periodismo, sea de misterio, sea deportivo, sea político, sea lo que sea. Nosotros lo que hacemos es contar. El periodismo lo que hace es contarte unos hechos de lo que está sucediendo. Y el periodismo de misterio debe ser eso. Independientemente de que lo puedas creer o no lo puedas creer, simplemente el periodismo de misterio es periodismo de misterio cuando se cuentan unos hechos. Y por ahí yo creo que podemos enlazar en estas dificultades, y me explico un poco. Y es que por malos hábitos o mala praxis, el misterio no acaba de tomarse en serio. Y yo lo digo, que he trabajado, llevo varios años en diversos programas con gente, con profesionales que realmente son periodistas, y son periodistas muy buenos. Lo que ocurre es que han tenido que enfrentarse, desgraciadamente, también a otros que no lo son tanto. Y eso ha sido una losa que para ellos es complicado. Pero bueno, ese es otro asunto. Y intentando ser ahora un poquito más positivo en lo que a nosotros nos concierne, que es contar historias, quizás suene, no sé, romántico o lo que sea, pero para contar este tipo de historias debes no crearte tu mundo, pero sí debes tener detrás una confianza y un apoyo y un disfrute. O sea, si esto no lo disfrutas, yo creo que el periodismo es una profesión vocacional, como lo puede ser magisterio. Yo en su momento tuve que decidir, me fui al magisterio, y periodismo lo dejé un poquito aparcado, pero con el paso de los años tuve la suerte de entrar a trabajar en un medio de comunicación, en la cadena SER, y poder ir moviéndome hacia el lado que a mí ya lo tuviera pensado, pero poco a poco me iba llamando. Me gustaba el misterio, me gustaba escuchar historias, me gustaba el terror, me gustaban las películas, me gustaba, como han dicho los antiguos programas, me encantaba la radio y era una maravilla escuchar a Les, a Chicho Ibáñez Serrador. Años después, yo casi no había nacido cuando se contaban estas historias, pero sí las disfruté después. Y a mí me hizo, pues bueno, hubo un momento en el que me lancé a contar este tipo de historias. Y fundamental saber lo que quieres hacer y tenerlo claro desde el principio. Buscarte las herramientas como buenamente puedas. Yo, en mi caso, siempre he disfrutado, y pienso que en cualquier lugar, siempre lo digo, siempre que iniciamos algún proyecto o tenemos algo, lo fundamental en todo esto es tener la confianza detrás, y la confianza de que no te van a parar en una cosa, que es las ideas, la creatividad. En el momento que te frenan la creatividad, ya la cosa va a ir mal. Si tú dejas que la creatividad vaya, las historias luego te pueden salir mejor o peores, pero ya estás tú ahí para hacerlo mejor. Pero yo creo que es fundamental. Así que dificultades, yo creo que todo el mundo tenemos dificultades en cualquier ámbito y en cualquier trabajo. Lo que hay que hacer es intentar encontrar el caminito para poder hacerlo como queremos, y al final, pues bueno, la satisfacción de escuchar algo que has tenido metido en tu cabeza y es más, y luego lo puedes disfrutar a otra gente, pues ya es el colmo, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias, Teo. Al hilo de lo que habéis comentado,
Recuerdo que cuando empiezan a desaparecer la ficción en la radio, en la cadena SER, fundamentalmente en la cadena SER y en Radio Nacional, y los programas de misterio, los que había, aunque siempre ha quedado alguno por ahí, como el de Miguel Ángel, ¿no? Se dijo, el argumento que decían las empresas es, bueno, vamos a dejar de hacer ficción, vamos a dejar de hacer misterio, porque, primero, no hay demanda, la gente ya no demanda eso, y segundo, porque hacer misterio desde la ficción es muy caro, ¿no? Es muy caro, cuesta mucho dinero, tampoco hay, como estamos viendo, profesionales, buenos actores de la radio, se iban yendo todos hacia la televisión. ¿Pensáis, primero, que eso es así? ¿Pensáis que eso sigue siendo un argumento que todavía es defendible desde las empresas? ¿O pensáis que el problema es otro? Es decir, el problema es apostar definitivamente por un género que efectivamente bien hecho cuesta dinero, pero que es una apuesta a futuro. El problema yo creo que está en la acumulación de tertulias. Los tertulianos han proliferado, radiofónicamente hablando, y se ha ido desestimando el tema del terror en la radio, cuando resulta que es el género más demandado, como vemos en iVox, que recoge todos los programas de habla hispana, de misterio, de terror y de otros géneros, pero es que las mayores descargas las encontramos precisamente en los programas de terror y en el radioteatro. Luego no es esa la excusa, estará en otro ámbito. Sí, sin ir más lejos, ahora mismo en Podium Podcast se están reponiendo las historias de Chicho Ibáñez Serrador, y de toda la cantidad de programas que se están haciendo dentro de Podium, es el tercero en descargas, que es una barbaridad, y estamos hablando de programas de los 70 y de los 80, contados a su manera, contados de una manera que puede resultarnos un poco, no quiero, o sí, antiguo, porque hoy tenemos otra tecnología, tenemos otras técnicas de hacer las cosas que nos lo facilitan muchísimo, pero la gente se lo descarga y la gente tiene demanda y la gente quiere escuchar historias. Yo estoy aquí contando historias porque de pequeño quería que me contaran estas historias, y era algo que te otorga una manera, ya te digo, que para los que disfrutamos la imaginación o la creatividad y nos gusta escuchar historias, yo creo que es un género que la gente quiere escuchar. Lo único que, bueno, que como creo que es otra cultura diferente. En otros países, en los países anglosajones, yo creo que lo tratan de otra manera. No sé si es algo cultural, pero en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, no se concibe un libro, por ejemplo, sin que tenga al lado su formato en audiolibro. Pero un audiolibro montado bien, no se limita a una voz que narra con una música de fondo, que es otra técnica, es otra, pero hoy en día podemos permitirnos añadir más, casi escuchar una película, ¿no? En vez de estar viéndola. Y yo creo que la demanda, y es cada vez mayor, yo que estoy dentro y veo listas de descargas, es algo que no se puede negar, no se puede negar. Pero es que además no es una cuestión presupuestaria, porque en Radio Nacional ahora mismo los dos programas que yo estoy haciendo, tanto Sangre sobre la Tierra como Preternatural, somos yo y el técnico, nada más. No hay más producción. Y la música y la magia de la radio y el saber contar historias y el meterte en ello. Y ahí van haciendo la credibilidad y van haciendo el interés y van haciendo con fuerza lo que es el género de terror en la radio. Y no necesitas más que una voz que sea creíble y un técnico. Pero un técnico apropiado, un técnico bueno. No es tan fácil hacerlo. Bien, entonces, como el argumento de entonces, y entiendo que el de ahora de las empresas, ¿no?, es siempre ¿no? Es decir, esto cuesta mucho dinero, no tiene audiencia, y vemos que no es verdad, que tiene efectivamente una demanda, tiene una serie de descargas, hay un público objetivo concreto y definido, y además, efectivamente, como está diciendo Luis, tampoco es tan caro. No. ¿Cómo convencemos a las empresas para que sigan apostando por el género? ¿Y cómo les explicamos que esto a medio y largo plazo es sostenible? Irá cambiando el modelo y ya se está viendo.
por las descargas que tienen estos programas. La gente acabará yendo al radioteatro de nuevo. Lo que pasa es que la escuela se ha perdido, se ha perdido la profesionalidad. La escuela de los dobladores, lo estamos viendo en el cine español, que no se les entiende nada cuando hablan, en el actual. Estoy hablando del cine actual. En el cine antiguo se entendía absolutamente a todos. De modo que ese es el gran error que estamos viviendo. En muchas tertulias, muchos programas de entrevistas, poco radioteatro, y en el fondo la radio nació con el radioteatro, tanto Radio Nacional como la cadena SER, si no me equivoco. Los grandes clásicos siempre han estado presentes en Radio Nacional. El Quijote, el Cid, no hablo ya del terror, se habló del miedo mucho más. Luego, ¿qué es lo que está pasando? Pues está pasando que se está cayendo en la vulgaridad. Y hay que desestimar la vulgaridad y subirse al caballo de la calidad. ¿Y la calidad dónde está? En la creatividad, en la seriedad y en la profesionalidad. Y si abandonamos eso, entonces acabaremos dejando la radio atrás. La convertiremos en cenizas. Yo ahí voy a discrepar un poco contigo. Bueno, pues yo creo, y comparto contigo el amor por las historias, y eso nos va a unir, yo creo que siempre. Pero yo creo que no debemos echar las culpas a tertulias, yo creo que son completamente diferentes. Hoy en día tenemos la posibilidad de, si queremos escuchar tertulias, escuchamos tertulias. Si queremos escuchar radioteatro, escuchamos radioteatro. Si queremos innovar o queremos crear otros formatos, los podemos crear. Preguntabas las dificultades a la hora de plantear a las grandes empresas que desarrollen proyectos en los que, bueno, nosotros que apuesten por yo creo que no, y aunque sea así decirlo, no te debes cortar a la hora de proponer, y no debes desfallecer por muchas negativas que tienes. Tienes que tener una insistencia total. Pero vivimos una sociedad en la que todo va tan deprisa y todo lo queremos tener tan masticado y todo lo queremos ver ya, que no basta con, oye, señor Díez, estoy aquí para proponerle un proyecto y tal. No, eso ya no funciona. Tú, desgraciadamente o no, tú tienes que hacerte eso antes y dárselo lo más masticadito posible. Es como cuando tú intentas vender un guión a un productor de cine o intentas una novela a un editor. O si tú quieres vender un radioteatro, si quieres vender una ficción, si quieres vender lo que sea, si lo puede escuchar de la mejor manera, cuanto más masticado se lo des, mejor lo va a entender. Te lo digo por la propia experiencia. Tú puedes llegar a un directivo de cadena X y plantearle: mira, yo quiero hablarte de leyendas urbanas, por ejemplo, por lo último que haya hecho. Leyendas urbanas, a quien se lo puedas contar, pues depende, pues uno te dirá, pero el misterio, pues es que estas cosas, es que el misterio, es que estamos, ¿no? Es lo que comentaba al principio, no quiero decir que lo tomen a pitorreo, pero casi, ¿no? Mucha gente. Es un problema los que tenemos, con el que nos enfrentamos los que queremos contar historias de misterio, que ya no estoy ni siquiera hablando de ir a hacer un reportaje a una casa en la que se dice que esa... No estoy ni siquiera, pero te engloban ya dentro de eso. Entonces, tienes que estar muy convencido de lo que vayas a hacer, tienes que tener la idea muy clara y, a ser posible, dárselo hecho. O sea, es así, tienes que dárselo hecho. Si tú eres capaz de llevártelo a su terreno también, no significa que tú tengas que dar de lado al tuyo. Y me explico, y lo explico muy rápidamente. El asunto de leyendas urbanas. La chica de la curva. ¿Qué nos vas a contar? ¿La chica de la curva? No, te voy a contar algo más. Te voy a contar el caso de un hombre que pierde a su familia, y te voy a hablar hasta de Slenderman. ¿Quién va a creer? Sí, te voy a hablar de este tipo, porque este tipo lo tienes en las noticias. Y este tipo, resulta que hay unas niñas de 14 años que han apuñalado a una amiga suya porque el tipo este Slenderman le ha dicho que tenía que hacerlo, porque si no lo hacía mataban a ellas y a su familia. Eso es una noticia, es una noticia de misterio, sí, pero es periodismo igual. Déjame que te la cuente de una manera. Y para contártelo de esta manera, no solamente es lo que yo te voy a escribir y luego lo va a leer, lo va a interpretar unos actores maravillosos, que van a ser los mejores que hay, sino que voy a traerte especialistas que te van a hablar de por qué llegamos a esto, de por qué
vemos a creemos en historias de mujeres que se aparecen en la carretera. El por qué una niña llega a actuar de esta manera apuñalando a una amiga suya. Te lo van a explicar especialistas, psicólogos, forenses, antropólogos. Yo te voy a contar esto, que es misterio, pero déjame que te lo cuente a tu manera. Es lo que hablaba de la confianza. Bueno, va. Se hace y no hay más tu tía. Felicitaciones y enhorabuena. Pero no olvidéis que los podcasts son una cuestión de la actualidad. Antes no había podcast, tenías que convencer al programador con tu idea. Sí, esto es moderno, el podcast acaba de llegar. Sí, acaba de irrumpir en la radio, es una cosa No irrumpe en la radio, es otra cosa aparte. Bueno, pero los podcasts, cuando tú haces un programa, los subes a la red y ya los tienes puestos. Pero eso no existía. Cuando no existía internet había que convencer al programador y entrar en el despacho y decirle, tengo una idea para usted. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues voy a hacer un programa, en mi caso, sobre el diablo, que fue desde el infierno y duró 7 años. Entonces la gente era reacia, todos. Decían, no, ¿cómo? ¿Sobre el diablo vas a hacer un programa? Ese tema es muy, muy complejo. ¿Y vas a tener tema suficiente? Son miles de años de civilizaciones y de religiones. Fue posible por la insistencia. Pero en aquel entonces no teníamos los podcasts a mano. Era muy complicado. Ahora sí, ahora puedes tú hacer un podcast en casa, ir a los sitios y sí, pero que lo vean. Sí. Yo voy al fondo de la cuestión que estaba diciendo, y es que pero no deja de ser lo mismo que yo te estaba planteando. Tú insistir e intentar conseguir lo que tú que te dieran el sí a lo que tú estabas proponiendo, que es complicado, claro, no es fácil. Me da igual, olvida que te lo estaba diciendo para los podcasts, te lo planteo igual para la radio. Por eso. Lo mismo, igual. Sucede exactamente igual. Sería mejor que los programadores fueran especialistas en ocultismo, por ejemplo, o especialistas en cine de terror, y lo tendríamos más fácil, más sencillo. Pero nunca yo voy a gusto de todos. Eso es lo difícil. Lo difícil es convencer a una persona que no sabe de un tema. Eso es complicadísimo. No, yo creo que en ese caso... Eso pasa, ¿eh? Eso pasa a veces. Yo estoy seguro... No siempre, a veces. Yo estoy seguro que por poner un ejemplo claro que entendamos todos, yo estoy seguro que el que se encarga de la programación en 4 no es ningún especialista en misterio ni en ocultismo, pero sin embargo sabe apostar por un producto que sabe que le va a funcionar. Yo hablo de la radio. Me da igual, pero es un ejemplo para que podamos poner... Sí, pero no todo funciona igual. Claro, bueno, pues la radio igual. Te hablo también de Milenio 3, entonces, cuando estaba en la radio. No, yo que estaba dentro sabía que la gente que estaba en aquel momento programando la parrilla de la cadena SER no había especialistas en misterio y en ocultismo, pero sí supieron ver algo que podía funcionar, y joder, sí funcionó. Sí, puede funcionar comercialmente, pero luego podemos entrar en la calidad del programa. Bueno, pero nos podemos poner a entrar en definiciones, eso ya, pero ¿sabes quién decide la calidad del programa? La calidad del programa, no, la calidad del programa la decide el que sabe de lo que se está hablando. El que sabe de lo que se está hablando. Al final el que tiene la razón es el cliente. No, bueno, pero una cosa es que funcione el producto, porque la gente también ve Operación Triunfo y cosas así. Ya, pero mira... Y tertulias en Telecinco yo tengo una máxima. Y la telebasura, cuidado, no, es que si entramos en ese juego... No voy a entrar. Podemos hacer digresiones. Pero yo tengo una máxima en esto. Y es que cualquier persona que haga algo, me da igual lo que sea, escribir un libro, un programa de radio, lo que sea. Yo, sabiendo lo que cuesta hacerlo... sí puedo decir, me gusta más o menos, pero yo nunca hablaré de calidad. O sea, yo creo que deberíamos de hablar de calidad, porque no es lo mismo hablar. Yo prefiero que no. Pero es que no tenemos más remedio que intentar comparar, porque si es que no hay que comparar. Lo bonito de todo esto es que yo puedo decidir si me quiero escuchar un programa del diablo, como tú decías, como yo he escuchado tu programa. Pues eso. Y bueno, pues ahí está. Pero hay más programas. Yo entiendo. Yo no hablo de mí. Yo estoy hablando, por ejemplo, de comparar el Más Allá que hacía Fernando Jiménez del Oso con el Cuarto Milenio que hace Iker Jiménez. Y creo que la comparativa es absurda, porque el programa de Jiménez del Oso era magistral.
Pero vamos a ver una es cosa. que no se necesita comparar. Que no más. estoy comparando. No, Si además, pero yo- y menos pero a yo Iker, sí. que yo dejé de trabajar con Iker y seguro no, que... pero si soy yo el que quiere comparar. Pues, No es lo bueno, mismo, pues pero compara. vamos a ver, no es lo mismo un western de serie B malo que El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, por ejemplo. Entonces, si no separamos la paja de la calidad, caemos en lo que quiere Que no casi se- todo el mundo generalmente, que es los programas basura, que dice que quieren, pero luego oyen la calidad también, que es lo sorprendente. Porque los programas que tienen calidad también se escuchan. Lo que pasa es que no se dan en demasía. Ese es el problema. Pero, Ese es el problema. Mira, pero tal y como está A lo mejor se planteado- quiere parar el conocimiento también, No, puede ser. no, yo creo Se que quiere no. detener La el gente, conocimiento. la gente, Yo creo que puede ser eso. La gente, tenemos la suerte y Mi sobre todo la opinión. gente joven que está aquí delante, alguna equivocada de que la gente pierde el deseo por aprender. Yo creo que eso no es así. Sí, pero se aprende a través de la calidad, no de la falta de calidad. Pero la calidad, yo desde luego no voy a hablar de calidad, no, yo simplemente intento hacer lo mío de la mejor manera posible y al final la gente no es tonta. Y tú, en este caso, yo te hablo por lo que yo sé, si hay calidad, algo debe tener. Yo ya no entro en si podría ser mejor o peor, pero digo, si funciona, es que funciona. Los gustos son muy complicados de analizar, muy complicados, muy complicados. Entramos en una tela de araña que al final se diluye en la nada y a lo que yo quiero ir es a eso, a dar un producto profesional, un producto de calidad. Y hay muchos productos. Unos son buenos y otros son malos. Es que no hay más. Para eso está la comparativa. Hay que comparar. Tú no puedes comparar una película actual con Ben-Hur, por ejemplo. Y ahí tienes versiones. Sí, Tienes la versión muda. Pero vamos a ver, ya entramos ahí en un... Es cine, ¿no? ya, Pero sí, igual que la radio, sí, bueno. es arte. Todo Pero es arte. tampoco Todo es arte. hay que guardar una medida y tampoco podemos quedarnos anquilosados en el siglo pasado. Anquilosado, yo preferiría oír a Antonio José Alés que a cualquier persona actual como hacía él el terror. Vale, pues yo Desde mi punto de vista... sigo escuchando a José Antonio Alés, Claro, sigo pero escuchando digo el a Juan terror, José Plans pero- y Pues Juan también José sé Plans, que pero sí, mira, pero no. Desde mi punto de vista. bueno, vale. Lo que pasa es que estaba arropado por actores, del cuadro de actores. Pero si es y que el cuadro truco de actores todo Radio esto- Nacional, pues bueno, sí, el claro. Yo creo Cada que, su conocimiento. por utilizar un término radiofónico, estamos entrando un poco en bucle, ¿no? Bueno, los bucles espaciotemporales siempre se entra en ellos. Entonces, bueno, en el ocultismo, en la vida real, en todas. Sí, yo quiero vienen los bucles. retomar un concepto que ha salido ya Así sobre que la es mesa, interesante el bucle. que es las descargas y el fenómeno podcast, ¿no? Está claro que la web, los podcasts, las descargas nos han abierto un nuevo universo, ¿no? Para todos, para los programas informativos, para el entretenimiento y también para el que nos Todo en ocupa. general, la propia tecnología. Sí, sí, a mí eso me parece bien. Entonces, mi pregunta es, ¿pensáis, sobre todo, poniéndonos en la posición de alguien que quiere empezar en esto, ¿no? Y que no tiene siempre las puertas abiertas a una emisora convencional, que eso, como sabemos, es muy complicado? Dificilísimo. ¿Pensáis que, por ejemplo, crear un canal exclusivamente en podcast dedicados al misterio puede ser viable y sostenible desde la demanda, desde el pago por demanda? Ahora sí, porque es posible, pero que antes era inviable. Por eso decíamos que el convencer a un programador era mucho más complejo, porque no existía el podcast. Bueno, pues entonces os Entonces voy el a... programador te abría el despacho y decía, quiero toros. Pues Bueno, entonces yo os- te ofrezco el diablo. Bueno, pues dame los toros. Digo, joder, vale, pues muy bien, pues te doy los toros, pero yo no te los voy a dar. Que sea otro el que te dé los toros. Pues entonces os voy a pedir que les claro. deis a mucha de la gente que está aquí, que quiere dedicarse a esto, que les deis unas recomendaciones para trabajar, para hacer un proyecto en esta línea y hacerlo desde la juventud, con el talento que tiene, pero desde la juventud y sabiendo que no es fácil abrir la puerta y traspasarla de una gran empresa o de alguien que apuesta por un proyecto de estas características. ¿Qué recomendaciones le dais a la gente joven que está a punto de salir de aquí o de otros estudios, de otros grados de universitarios y que se quiere dedicar a hacer ficción, pero desde la perspectiva del misterio? Pues insistencia, entusiasmo y vocación. Es que no hay otra. Y ver a los dobladores antiguos, como trabajaban en el cine clásico.
escuchar las voces, repito, Manolo Cano, Rafa Navarro, Guardiola, se me escaparán muchos más, y Claudio Rodríguez, por poner un ejemplo, que doblaba Charlton Heston, entre otros, y ver cómo fraseaban, y es que era prodigioso, porque hacían bueno al actor americano, que a veces su voz no era tan buena. En ocasiones sí, pero en otras no. Entonces, a partir de ese trabajo, que no deja de ser artístico, repito, se consigue la credibilidad. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No, yo soy un ejemplo. Ahí lo tenéis para oír el programa. Mi insistencia, mi dedicación y mi impulso, pues al final me han llevado a tener 3 programas en Radio Nacional de España. Bueno, 2 programas y una colaboración. ¿Cuánto ha costado esto? Pues ha costado a veces la salud, a veces siempre disgustos y 30 años de esfuerzo. Pero al final ha merecido la pena. Por eso estamos aquí, para hablar de ello y exponerlo. Y para que si vosotros queréis hacer el dramático, sepáis cuáles son las pautas. Insistencia, no dejarlo nunca, aunque te digan que no, porque siempre habrá alguien que te abra la puerta y quiera escuchar lo que le estás diciendo. Y si un directivo te abre la puerta y escucha lo que le estás diciendo, y al final, como él dice, consigues convencerle, ya tienes hecho el camino. ¿Es fácil? No. Posiblemente es de las cosas más complicadas, sobre todo si no tienes el apoyo de los familiares, que a veces eso también se da. Pero en cualquier caso, si se consigue, no hay nada mejor. Yo creo que esa es el consejo que le podemos transmitir a los estudiantes de periodismo y a todos los que queráis emprender la aventura. Es complicada, ¿eh? Al 100% contigo, ¿ves cómo estoy de acuerdo contigo? Estoy completamente de acuerdo. Pero debemos también tener en cuenta otras cosas. Evidentemente lo que has dicho, la insistencia, estar seguro de lo que quieres hacer, echarle el tiempo que sea necesario, tener bien claro lo que quieres mostrar, todo eso se da ya casi por sentado. Luego, debemos saber a quién... Yo escuché una vez por ahí que el momento en el que tú escribes una historia, la cosa va a empezar a torcerse cuando piensas que vas a escribir historias para otras personas, ¿no? Yo creo que yo siempre he pensado que al primero que le tiene que gustar lo que estás haciendo es a ti mismo. Entonces, ya partiendo de esto, debes sacar provecho a las posibilidades que tenemos ahora, que desgraciadamente antes no las teníamos. Hablo desde las posibilidades técnicas a todo. Es todo ahora muchísimo más sencillo que era antes, muchísimo más sencillo. Yo estoy también de acuerdo contigo. No tiene nada que ver. Tenemos que aprovechar las posibilidades que tenemos y sobre todo debemos intentar, esto sí que es clave porque yo lo digo por mi experiencia, debemos intentar aportar un poquito más de lo que se viene haciendo, intentar aportar algo de novedad. Esto lo vemos en todos los ámbitos, en cine, en televisión, en la literatura. Todas las historias al fin y al cabo son historias, pero si nosotros le aportamos un pequeño toque diferenciador, un valor añadido, que se dice, que la diferencia un poquito del resto, yo creo que le da una importancia más, le da algo especial que puede hacerla, diferenciarla del resto. No vuelvo a repetir que ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y yo creo que esta creatividad o esta manera de buscar las nuevas vías narrativas las tenemos hoy más fáciles que nunca, porque hoy podemos hacerlo en nuestra casa. Yo puedo escribir en un Starbucks, puedo grabar en mi casa, puedo montármelo en mi casa y todo lo hago así, porque hoy podemos hacerlo. Estáis aquí sentados, salís fuera, ponéis a hablar con un amigo, mira, mira, esto es 2 de las historias, vamos a hacer unas historias. Y ha pasado así, mucha gente te escribe, mira, Teo, escúchate que nos hemos juntado aquí 2 amigos, hemos hecho una historia. Y esa es la clave. O sea, tú puedes salir de aquí, tomarte un café y pensar, vamos a hacer una historia, venga, pues vamos a escribirla de esto. ¿Y quién hace las voces? Venga, pues lo probamos nosotros. ¿Y dónde vamos a grabarlo? Pues en la facultad nos dejarán en el estudio, seguro que te dejan lo haces. Y cuando te quieras dar cuenta ya lo tienes hecho.
Ya lo tienes hecho, lo puedes escuchar. Y quién sabe lo que va a venir después. Pero tú ya lo has hecho. Luego ya habrá tiempo de hacerlo mejor, que seguro que se puede hacer mejor. Siempre todo se puede hacer mejor. Pero la insistencia y saber lo que quieres hacer y aprovecharte de los medios que tenemos hoy en día para hacerlo. Y es que lo podemos hacer y se puede hacer. Pero no olvides, Teo, que todo está aquí. La imaginación y el individualismo eso están lo he dicho pero que por descontado es la lo mente, primero. Es la mente, es el cerebro. Bueno, eso es lo primero. Eso ya se da por supuesto. Alguien Claro, que quiere contar historias se supone que debe tener Pues eso. la cabeza más o menos preparada para Ahí ello. está. Bueno, llevamos mucho tiempo hablando desde este lado y yo creo que seguramente muchos de vosotros queréis conocer un poco más del trabajo tanto de Teo como de Luis. Así que si os parece ya, vamos a abrir el turno de palabra para la gente que estáis asistiendo al Congreso. Y bueno, la veda está abierta para cualquier especie, ¿no? Podéis preguntar sobre la opinión, sobre la ficción y el misterio en este momento en la radio española, sobre cómo trabajan, cosas concretas sobre productos que ellos hayan hecho, cómo generan talento, lo que queráis. A partir de ahora, como digo, abrimos el turno de palabra y el turno de preguntas. Adelante, Pedro. Espera un momentito que te ponemos el micro. Sí. Es que de lo contrario no te oímos. Bueno, nosotros sí, pero ellos no. Ahí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Que algunas de las cosas que estáis tratando tienen que ver con algo que aquí en la universidad, en esta facultad concretamente, tiene que ver con los efectos de los medios. Es lo que llamamos agenda setting. Al fin y al cabo, el establecimiento de agenda temática que tienen los medios, que parece que queda muy clara en el caso de los periódicos impresos, pero no es tan clara en el audiovisual y en la radio, donde los grandes magazines de orientación ideológica la mayoría de las veces son los dominantes. Hemos visto, por ejemplo, en Radio Nacional cómo esos programas Solomillo, que en su día había en la 5, de 10 a 11, y que efectivamente eran estupendos, los han pasado ahora de 2 a 4 de la madrugada en ocasiones, o los domingos a unas horas imposibles, ¿eh? Y estamos hablando de programas de ciencia y de algunas otras cosas. En ese sentido, ¿en qué medida esa agenda temática, que tiene un componente ideológico muy grande, no está marginando ciertos programas con estos contenidos, indudablemente? Y luego, una pregunta más, es que si no sería más factible para lo que vosotros hacéis recuperar aquella época dorada que indudablemente yo creo que ahora es posible en Internet, porque la agenda sitting con los podcasts se lo monta luego el sujeto, es lo que vemos en los periódicos. Una cosa es cómo imponga el director del periódico el contenido temático y otra es cómo maneja el periódico luego el sujeto, que empieza por la última página, empieza por el comentario, va a los deportes, mira la cultura, y lo que es importante para el director del periódico, que es la política nacional, resulta que lo deja para lo último en ocasiones. Ahora con los podcasts es el sujeto el que puede imponer su agenda temática precisamente en Internet. Pero a la otra pregunta, la época dorada, donde había una serie de cuadro de actores en Radio Nacional que era absolutamente magnífico, donde estaban Ángel. Pero es que han desaparecido todos. todos. Claro, han desaparecido. Ahora mismo se han ido a hacer teatro y... ¿Cómo lo resucitamos? Es que Con ese un sería el con un conflicto, ritual. porque simplemente el referente temático es cogerse Yo, todos si los quieres hago relatos un de ritual y Felipe lo Secade resucitamos. y dramatizarlos, por Pero no no va a ser irme fácil, otro ¿eh? tipo de referencias. Claro, pero es que ese es el problema. Una vez que se va separando la cuestión, se va aparcando la temática, se va diluyendo y se da paso a otras cuestiones y a otros temas. Y es difícil volver al pasado. Ese es el problema. Que una vez que se abandona el pasado es difícil volver a él. Se puede hacer. Visualmente tenemos el DVD ahora para recurrir al pasado. Hablabas de historias para no dormir, Teo. Es un ejemplo. Los que no las vieron, porque eran muy jóvenes, ahora las pueden recuperar. Nosotros las vimos cuando se estrenaron, pues ahí tienes un ejemplo. Historias para no dormir. Pero yo lo que creo es que al hombre se le está apartando del conocimiento. En todos los medios. Entonces, si esto es una gran manipulación cósmica, va a ser más complicado. Por eso digo que los altares siempre desde la individualidad tienen que hacerse. No desde el grupo, desde la individualidad. Pero si una persona lo consigue por su esfuerzo, por su tesón, y llega, y el programa se hace, eso llega a todo el mundo. Y la gente puede empezar a despertar.
Y a comparar, vuelvo otra vez. Entonces, claro, si me comparo a Los Hombres de Paco con Los Intocables, pues fíjate, te hablo de series clásicas, ¿eh? Estamos hablando en serio, no en broma. Entonces yo creo que ahí viene el problema. El problema es una cuestión de que con el paso del tiempo se ha ido destruyendo la calidad. No voy a hablar de calidad ya, se ha ido destruyendo el arte, se ha ido aparcando a un lado, para dar paso a la vulgaridad, entendida como tertulias, no todas, tampoco voy a ser tan categórico, pero en general ese es el problema que estoy viendo yo, pero no en la emisora donde yo trabajo, en todos los medios. En todos los medios. Antes en televisión teníamos El Hombre y la Tierra. Algún documental de cualquier canal, me da lo mismo. ¿Ha conseguido superar lo que hizo Rodríguez de la Fuente? No. Lo que hizo Félix Rodríguez de la Fuente es único. Yo voy a esa cuestión. Sí, pero estoy de acuerdo. La narración sí. que él hacía de pero la vida íntima de los animales, nadie la ha hecho como él lo hizo. Mira, pero... porque aplicaba la gramática, la semántica. Perfecto. El rigor científico. Todo eso... y lo hacían en 35 milímetros, que hoy estamos en digital, se veía mejor en 35 milímetros. Si es que ya no volvemos a eso. Podemos recuperarlo viéndolo, los clásicos. Y así vamos gozándolo. Y alguien despertará y dirá, yo quiero hacer esto. Ahí voy, a esa cuestión. Teo. Claro. Pero todos estos intentos por hacer algo parecido han fracasado. Bueno, ha fracasado porque también nadie y también porque evidentemente porque porque no hay nadie como Félix Rodríguez de la Fuente, pues, ahí estoy de acuerdo la contigo, individualidad. pero ¿ves? También la época es diferente. Estamos hablando de una época en la que había 2 canales nada más. No importa, eso ahora funciona no bien. funcionaría Sí, igual, sí, no sí, funcionaría sí, igual. sí, sí. Es diferente. Si Yo, eso, en mi opinión. Si eso lo bombardeas psicológicamente como haces con otros productos, pero es que la gente acaba viendo El Hombre y la Tierra todos los días. Es una cuestión de bombardeo, nada más. Mira que estaba hablando de una serie que a mí me marcó de pues pequeño. Entonces, Historias para no dormir, me da igual. Igual, lo mismo también. Pero tú te me crees marcó después. Que ¿tú las piensas vi que después. es fácil llevar a la pequeña pantalla o a la grande a Edgar Allan Poe? No. El único que consiguió llevar a la pequeña pantalla a Edgar Allan Poe fue Narciso Ibáñez Serrador. Es que ni siquiera Roger Corman lo consiguió en el cine. Y eso que tenía el guionista Richard Matheson detrás de él. Es una forma de explicarlo, para que lo entendamos. Que no es tan fácil. Ahora, si nos bombardean continuamente con telebasura, entonces es que es imposible volver al pasado. El pasado bien entendido, no mal entendido. El pasado de la calidad, de la profesionalidad, del ejercicio del arte. Eso, a eso me refiero yo. Yo creo que una de las cuestiones que ha planteado el profesor Vidal, yo creo que es muy importante, que es el tema de los actores. Los actores, los cuadros de actores de la cadena SER y de Radio Nacional, que fundamentalmente han sido los que realmente han tenido cuadros de actores, desaparecieron al final de los 70. Y como recordaréis los más antiguos o habréis leído los más jóvenes, se reconvirtieron a locutores, que en algunos casos hacían personajitos de ficción, como sucedió, por ejemplo, con Lourdes Guerra, ¿no? En los programas de Radio 3 y tal, ¿no? Pero aquello desapareció. Y de tal manera que ahora Teo, que quiere una voz concreta, tiene que tirar de un señor que tiene casi 80 años, ¿no? Pero es que ya no hay escuelas de actores. No. En la radio convencional. No. Tenemos que tirar, como alguien ha dicho aquí, del doblaje, que tiene sus problemas. Sí, eso se ha perdido tal como concepto de tener el cuadro de actores de Radio Nacional. Todo el mundo que ha escuchado historias pues lo reconoce. O el cuadro de actores de la cadena SER, mítico, en Radio Madrid, además con todo su valor especial de tener que hacer todas estas dramatizaciones en directo con un tipo subido a un cajetín haciendo los efectos de caballo o de correr dando golpes. Claro, todo eso se ha perdido, vale, de acuerdo. Pero yo creo que sí se puede recuperar, y es lo que mencionaba. Y sí está el camino abierto otra vez para hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente las historias funcionan. Las historias funcionan y la gente quiere escuchar historias. Y la gente... porque es que tenemos que diferenciarlo del resto o sea, escuchar historias de terror, historias de miedo, no es hablar de programas de misterio. No tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver. Es porque... todo es como si lo hubiera absorbido y ya todo dentro de un paquete. Misterio, terror,
Apartado todo a un lado. Es que hay que es lo diferenciar. Evidentemente todas las cadenas tienen unos intereses comerciales y tienen que apostar, intereses comerciales, intereses ideológicos, lo que sea. Pero que lo se están equivocando. Ahí Se están equivocando, porque a mí me negaron al principio... hablar un poquito. Bueno, perdona, no quiero... Que yo no me voy a... Quería responder a la Sí. pregunta que hacía. Yo pienso que sí, que es algo que se puede recuperar, y de hecho yo creo que ya se ha recuperado. Si te metes en la lista en iVoox o te metes en iTunes y ves que las descargas son... ahora te metes y seguro que estará La Vida Peligrosa, de Podium Podcast. Tienen los datos de descargas, casi 2 millones de descargas en apenas nada, que lleva 2 semanas, 3 semanas. Y es éxito global para todo el mundo. Y es una historia además contada por gente... no un cualquiera, te la ha escrito Pérez Reverte y te la ha dirigido Guillermo Arriaga. O sea, estamos hablando de gente, de profesionales que saben trabajar el producto. Pero eso no significa que solamente esté vetado a este tipo de profesionales. No todos somos Arriaga ni somos Pérez Reverte. Pero sí somos personas que podemos pensar en nuestras propias maneras de contar nuestras historias. Y podemos contar historias. Lo que decía él también, de tener la cabeza bien preparada para todo esto. ¿De acuerdo? Pero hay que tener escuela, hay que tener también escuela. La escuela te la y puedes oficio, buscar. Y oficio. La escuela te la buscas. Y el oficio te lo buscas. Te lo buscas y lo vas haciendo. ¿Sí? Yo la primera vez que me senté delante de un ordenador no tenía ni idea de... Yo dije, quiero mezclar 2 voces y no sé cómo hacerlo. ¿Cómo puedo hacer esto? Buscas. Programa para buscar voces. Para mezclar voces. Te lo descargas, pirata, evidentemente, porque no puede adaptar. Ese es otro asunto que ya se podría hablar también. Lo haces. ¿Cómo grabo? ¿Micrófono? Joder, no tengo dinero para micrófono. ¿Cómo consigo un micrófono? Mamá, dame 15 euros para micrófono, de malamente. Cuando te das cuenta de lo que decía antes, lo puedes hacer. Y hay éxitos en descargas de programas que se mencionaban antes que no son profesionales. Para mí, yo ahí voy a diferir, para mí cualquier cosa que se hace, para mí es profesional. Que te paguen o no por ello, si tienes la suerte de que te pagan, todavía mejor. Depende de una vez que quieras hacer. Porque no es lo mismo un estudio de Radio Nacional de España que un estudio de la cadena SER. Porque tienen micrófonos Neumann, y el micrófono Neumann es mucho mejor para hacer dramático que un Sennheiser, por ejemplo. Vale. Es que no puedes hacer arte con un papel. Pero vamos a ver, que es un escritor. Ahora hablar de estudios. Un escritor sí, un escritor sí. Puede hacer arte con un papel y un bolígrafo. No te hablo de los estudios. A veces, mira, el otro día dices micrófonos. En la SER tenemos micrófono Neumann en todos los estudios de producción, pero que no es lo. Mira, el otro día, ayer además se lo comentaba a mi mujer. Pasaba con el coche y están construyendo al lado de mi casa. Y ya lo han vallado todo. Parece que no tiene nada que ver, pero veréis a lo que voy. Y digo, joder, qué rápido esto aquí. Cuando hace 2 días paré el coche, el domingo pasado paré el coche porque tenía que grabar el último episodio de Podium, tenía que grabar una parte de un tipo que iba caminando supuestamente por un bosque donde él había visto un suceso. Y dije, coño, ni micrófono Neumann ni nada. Me cogí el iPhone, me bajé del coche, me saqué el texto, me puse a grabar y lo grabé. Y lo metí en el capítulo. Y esto es barato, esto es algo que tenemos todos. Sí. Y hoy puedes contar, se están haciendo hasta programas de televisión con teléfonos. Pero un programa de terror requiere un programa específico, una voz específica, unos técnicos específicos, que la música se oiga bien. Bueno, eso requiere una calidad y un estudio especial. Si quieres que hablemos de eso, si quieres que hablemos de eso, hablamos, porque de eso sí sé. Oído, pero es el oído. Si tú ahora mismo te pones un podcast en MP3, no va a sonar igual que en formato WAV. Pero perdonad un momentito. ¿Pero qué prima? ¿El talento, la historia? El talento, por encima de todo. Pero si tienes luego si lo puedes hacer bien. Exacto, esa es la cuestión. Bueno, vamos a seguir con el turno de preguntas. Supongo que la gente más joven querrá saber cosas de ellos, cómo lo hacen, cómo trabajan, y tendrán algún tipo de incógnitas si se quieren dedicar a esto, ¿no? A ver, venga. ¿Quién abre el turno de preguntas desde el alumnado? No solamente desde los profesores. Venga ya. Hola, buenos días. En primer lugar, pues felicitar a los 2 ponentes por su excelente trabajo. Gracias. Y pues mi pregunta va enfocada a mi trabajo, ¿no? Que es el periodismo de misterio.
¿qué creéis que aporta vuestra profesión, la ficción, las dramatizaciones, a un programa de periodismo de misterio en la radio? ¿Creéis que son importantes para trasladar al oyente hasta lo que se está contando? O sea, ¿qué papel juega? Gracias. Yo creo que para mí, antes estábamos hablando de programas solamente de historias o programas con tertulias, son completamente compatibles uno con otro. Y es más, yo creo que es necesario, uno dentro del otro. Yo creo que es algo que siempre que sume, algo que sume siempre va a ser positivo al final. Entonces, la importancia... yo te hablo de mi caso, ¿vale? Yo empecé a moverme con gente, con periodistas que investigaban misterios. Bueno, pues me gustaba, ¿no? Por la curiosidad esta siempre que tenemos. Hablaba antes de la curiosidad del periodista, es conocer, contar, relatar, informar, ¿no? Y yo, claro, yo escuchaba historias que me parecían increíbles. De hecho, me parecen increíbles y yo creo que a todos nos podrían parecer increíbles, independientemente de que creas o no creas en ellas. Yo no creo en ellas, ¿vale? No me importa decirlo. Hay mucha gente que investiga misterio y tampoco cree en ellas. No tiene por qué ser así. ¿Por qué? Bueno, pues cada uno tiene su manera de verlo. Yo no creo en ellas por una cosa sencilla, es que no lo he visto. Entonces, soy muy simple, sí, pero es mi manera de hacerlo. Entonces, ¿de qué manera podía llevarme yo todo este misterio, todas estas historias, todas estas investigaciones a mi terreno? ¿De acuerdo? A mí me gustan las historias, a mí me gusta contar historias. Pero también tengo que reconocer que todas estas investigaciones, todos estos misterios son una fuente de narrar, de contar historias. Y a mí me gustan. Entonces dije, ostras, pues vamos a contar estas historias. Y llevándolo a lo que tú dices, un programa de misterio, si te está contando un hecho de una casa encantada en Wisconsin, si tú además de contar esta historia, te cuentan, pues resulta que es que hace 20 años hubo un asesinato, se habla de una impregnación, de todo este dolor en las paredes, tal. De acuerdo, estamos hablando de alguien que te está contando esta historia. Pero yo en mi papel, a mí me gustaría meterme dentro de esa casa, estar en esa casa. Y si yo puedo hacer que el oyente esté dentro de esa casa, lo hago. Me meto, me recreo, me invento unos personajes, la mujer, el hijo y el padre. Están en esta habitación. Ya lo envuelvo todo como si estuvieran y lo puedo narrar o no lo puedo narrar. Ya me buscaré yo la manera de contarlo para transmitírselo al oyente. Y estamos hablando de que yo estoy haciendo ficción de una noticia de misterio. Luego ya el oyente decide qué se cree o con qué se queda. Si le gusta la ficción o si le gusta el tipo que le está contando la noticia. Yo creo que es completamente compatible uno con la otra. De hecho, creo que gana. Ya tenemos casos evidentes de programas que todos conocemos que funciona además. Luis. Al oyente hay que hacerle creer que todo es verdad, para que te hagas una idea. Con la voz, con la música, con lo que estés contando. Luego hay que diferenciar misterio, enigmas, parapsicología, ocultismo, demonología y terror clásico, que luego se pueden hacer digresiones o entrar en cada temática, pero hay programas que solo se dedican a la información paranormal, dependiendo de lo que hagas en la emisora de radio. Por ejemplo, yo en Sangre sobre la Tierra, en Radio 5, doy pie a un clásico de la historia del cine de terror, y es narración en tiempo real. En Preternatural es distinto. Ahí se habla de demonología, se habla de vampiros, se habla de moderno luciferianismo, de ocultismo, de magia ceremonial, y se va imbricando cada temática en la radio, y es lo que da pie a los programas. Pero lo tienes que hacer con credibilidad, claro. Y luego el oyente ya va metiéndose en la historia. Si ve que es real, va metiéndose en la historia. Es una cuestión de realismo, de dar el realismo con tu voz y con lo que estás contando, creyendo realmente que lo que dices es verdad. Que unos pueden ser creyentes o no, lo que dice Teo. Yo por eso decía... Más preguntas. Bueno, pues en la línea de lo que comenta mi compañera Lourdes, felicitaros por
vuestro trabajo y también por esta mesa redonda que se puede decir de todo ya menos aburrida, ¿no? Y además es muy interesante ver de alguna forma los puntos en común y los puntos en discrepancia entre la vieja y la nueva escuela, ¿no? Yo creo que está muy claro y de hecho está perfectamente representada en las narraciones que hace Luis y en el tipo de narraciones que hace Teo, ¿no? Yo creo que cambia muchas cosas, cambia el ritmo, cambia el estilo, la música, cambia el estilo, cambia, por ejemplo, hay narraciones de Teo Rodríguez que son espectaculares con un solo narrador y otras tantas que te dan mucha riqueza con el hecho de que haya muchos de esos narradores y que hagan una suerte de diálogo o teatralizar en un momento dado un guión. Y bueno, pues Luis, tú con tu voz eres capaz de durante media hora o una hora trasladar al oyente a mundos desconocidos. Dicho esto, sí que hay un par de cosas que habéis comentado que creo que son francamente interesantes y además teniendo en cuenta el ámbito en el que nos encontramos, ¿no? Como es la facultad de periodismo. Comentaba, por ejemplo, Luis, los ejemplos de dos clásicos, ¿no? Como son Fernando Jiménez del Oso, más hacia estos temas, y Félix Rodríguez de la Fuente, que eran auténticos fenómenos de la naturaleza. Eran genios. Absoluto. Genios. Pero dicho esto, también me parece injusta la comparación que haces con la actualidad. En parte por lo que decía Teo, ¿no? Eran genios que tuvieron algo que solo hicieron ellos y que nadie le puede quitar ni nadie puede replicar, y es que fueron pioneros. Fueron pioneros en cadenas que eran pioneras contando una serie de cuestiones, una serie de historias. La época en la que Televisión Española programa El Hombre y la Tierra es una época en la que Televisión Española estaba a la cabeza de Europa, programando ese tipo de espacios. Y, por ejemplo, hacéis una comparativa con lo actual, y, por ejemplo, antes teníamos a Jiménez del Oso, o a JJ Benítez, y ahora tenemos a Iker Jiménez. Sí, pero es que no narra igual, ni habla igual Iker Jiménez que Jiménez del Oso. A lo mejor lo hace mejor. No, lo hace peor. Bueno, en cuestión de opinión... Lo hace peor, perdona. El dominio del lenguaje es básico en los medios. Bueno, pero es que no solamente hay dominio, Luis, sino también ese dominio del lenguaje... Si no hay dominio... Muta con los tiempos. No hay calidad. Y las nuevas tecnologías muta peor. No son comparables muta con las peor. antiguas. Y yo creo que son Discrepo. estilos diferentes y ambos Discrepo. son únicos en algo, y además creo que Iker tiene un mérito que no se le puede quitar, y es que con la gran cantidad de comunicadores y de competencias, y algo más importante, con la cantidad de prejuicios que había hacia temas de misterio cuando Iker empezó con Milenio 3, año 2002, no son comparables con la apertura a ciertos temas por parte de la audiencia cuando Jiménez del Oso triunfaba con Más Allá o posteriormente con La Puerta del Misterio, ¿no? Sí. Con lo cual son estilos distintos. Yo creo que no es una cuestión Sí, de hacerlo mejor de o peor. transmitir el lenguaje. Sí, transmitir. Es tan simple Sí, y tan pero complejo, ¿eh? Pero Luis, la transmisión varía con el paso del tiempo. Y A peor. Bueno, eso es una cuestión ya... A peor. obvia, No, es una cuestión semántica. Bueno, Vamos a ver, ¿tú piensas que escribe igual Stephen King que Edgar Allan Poe? ¿O que Lovecraft? No, o mejor. No, peor. pues Peor. porque Peor. la prosa que Porque tiene el Poe es muy diferente. No la Es que no tiene nada que ver. No, claro que no tiene Tú nada que preguntas ver. a Stephen King Es que es inferior. cuál es tu referente, seguro que te dice Edgar Allan Poe, pero es que no. Pero si es que esto Robert no Louis se trata- Stevenson... Pero si es que no se trata de Dumas, pero ¿por qué perdemos el tiempo pero en si no hacer hay que perder comparaciones y en porque- menospreciar y decir porque uno es mejor hemos- que otro cuando por- podemos disfrutar de los dos? Porque Yo no- estamos como estamos por no comparar. Repito, estamos como estamos pero hoy es día que por no hay no que comparar. porque Que ya todo vale, al todo com- vale, Mira, todo vale. Todo cuando vale. tú comparas Y no estás- vale todo, no vale todo. Cuando tú comparas estás excluyendo algo. Hombre, claro, Y no me- pero yo- pero a mí no por- me gusta excluir. Bueno, depende. Tú ya tienes... Depende. Estábamos hablando de Depende, tener cada uno la depende, cabeza. Depende. Para poder Tú decidir. puedes excluir cuando tienes No, conocimiento de vamos a ver, causa yo- de que lo que estás no, excluyendo es para excluirlo. No, tú tienes la capacidad de elegir qué quieres escuchar y la manera que lo quieres hacer. Sí, de elegir. Ya Tiene está. todo el mundo la capacidad. ¿Alguien te está obligando a ti a escuchar a Iker Jiménez? No, pero si y no no se le estoy tra- defendiendo, si no que se conste. trata, si pero no se trata de obligar, se trata de que ese es el referente actual del misterio en la televisión. Pues- y a mí no me parece serio. Ostras. ¿Por qué tengo yo, vamos, Ostras, pero por Luis. qué y por qué? ¿Por qué tengo yo que decir que es serio ese por programa? supuesto, cada uno tiene una opinión. Pues entonces, pero vamos ¿qué, a ver. qué es lo que estoy diciendo yo? ¿He profanado algún templo? No, en absoluto. Pero, hombre, dudar... Mira, que antes de que viniera el Dr. House, que Pero- es muy listo, muy pero, Luis, simpático y nos dudar de ha la- caído muy bien porque era un Luis, referente Luis, pero- rompedor de los seriales de hospitales y tal, estaba Centro Médico, Marcus Welby,
Claro, esas series yo las he visto por edad, otros no las han visto. Claro, pues ahí está. Pues eso. Ahí está. Pero es ahí que está. si luego te corta, Es que- pero la cultura actual te corta ver eso, mira, porque ahora hasta que no ha mejores llegado el series que DVD antes. no hemos podido Tengo- gozar de esas series otra Tengo, vez. tengo un sobrino de 9 años al que el otro día le puse Posesión Infernal. Es que en es su muy momento- floja, Posesión Infernal. escucha lo que voy. Joder. Yo esa película... ¿Qué pasa? ¿Que es un referente de San No Raimi, es tuyo? que un no, referente? hombre, que no. Es un ejemplo muy simple. Para que veas que me voy a lo más simple de Creí todo. que ibas a hablar de Terence Fisher, que eso es más serio. Vale, no sé. Mira, pero estamos en el siglo XXI. Pero que da igual. Y hoy en día, gente que está da aquí, igual. gente, No da igual, claro, no da igual. la gente que está aquí sentada, gente, yo no sé cuántos años tendréis, Claro que no da 23, igual. 24, 25. Pues bueno, yo a un chaval de 9 años, me da igual, fíjate, ¿qué película? Dime tu película favorita. Uy, eso es muy complicado. Hay que ir por Una de terror. Hay que ir por décadas. Dime El una. Exorcista es obra maestra. El Exorcista, de de William acuerdo. Friedkin. Pues le pones una película de Exorcista a un chaval de 10 años y se ríe. No tiene por Porque qué. le hace gracia. No tiene por qué. Le hace gracia. No tiene por qué. Porque los mecanismos. Es que eso hay que verlo en el cine. Los mecanismos. No, señor, eso no- está hecho para verlo en el cine. ¿Quién va al No, cine señor, hoy no cuando sé. lo puedes ver todo en casa? Perdona, Eso es adaptarse. Perdona, que tú no No, te puedes hombre, no, adaptar a ver que el estamos en el Exorcista siglo XXI. en una pantallita Sí, plana. lo veo en Que mi no, móvil que con no, unos que no. cascos de No, 300 euros no, que me hacen que no. tener a la niña Que aquí no, que la escupiéndome. textura cambia, Coño. que la textura cambia, Estamos que en la el textura siglo cambia. XXI y mientras que sigamos Que en te el estás siglo equivocando, pasado, Teo, no que vamos a te evolucionar. estás equivocando, Hombre, que la no, textura es que cambia. ya está bien. Que es el cerebro ¿Qué el que textura? funciona. No vamos a vivir del Que pasado. no se- Yo me nutro del No, pasado. pues entonces... Pero del pasado y del presente. Yo Que no. escucho a Lorenzo Fernández Bueno que hablar Lorenzo, en la tertulia. Yo no he hablado de Lorenzo, he Yo hablado sí. de Iker Jiménez. Me da igual, Yo no he yo hablado hablo de Lorenzo porque le sí sabe considero hablar, muchísimo pero mejor. Lorenzo sí, y yo también. Pues te pongo un Pero ejemplo. estamos hablando del pero lenguaje. te pongo, Vas te a mi pongo un territorio. ejemplo. Te Pero pongo vas a un mi ejemplo. territorio, estamos hablando Lorenzo del Fernández lenguaje. Bueno me parece. Hoy en Habla día, muy deprisa, Lorenzo- habla muy deprisa, marea mucho la cabeza, pero lo hace bien. Eso Lorenzo sí. Fernández Bueno me parece a mí a día de hoy Que yo no he dicho el que mejor no. comunicador. Que yo no he dicho que no. La ¿Te he mejor- dicho que no? Pero déjame terminar, que Termina. voy a lo mío. Joder, claro. Pero yo lo utilizo también como referente. Fíjate, Perfecto. ¿qué tendrá que ver Lorenzo Fernández Bueno Sí. en la mente de este tipo Pero para contar historias de terror? si yo no te digo nada. Pues para En mí ese lo sentido. es. Pero Para que mí me lo estás es. diciendo que puede ver El Exorcista aquí. Coño, dos Eso veces. Eso es una profanación. O sea, Raúl. Eso es una... Vamos, si te oye William Friedkin, no sé qué pensaría. Bueno. Porque El Exorcista se hizo para verla en el cine, en una pantalla con un sonido magnético. Luis. Para eso se hizo El Bueno, Exorcista. vamos a Que dejar un no, poco, que es que está vamos hecho a- para eso, hombre. Luis, Que perdona un momentito, estamos va. degenerando. Luis, no se puede. Vamos a dejar un poco el bucle y No, pero vamos a si el intentar bucle continuar. nos Venga, ayuda una a segunda cosa muy entender. rápida y es que Claro. otra vez en base a lo que decía Luis, ¿no? Con el paso del tiempo parece como que todo tiempo pasado fue mejor y para algunas cosas creo que tiene razón, pero para otras no. Bueno, No se puede pues, generalizar con todo. perfecto. Claro. Dicho esto, Luis, Perfecto. si me permites, hay una cosa que ha dicho Teo que creo que es fundamental. No es una cuestión de mejores o peores mediums. Total. O Total. una cuestión de mejores o peores micros. Evidentemente, con el micro de Messenger no se hace nada. Estamos todos de acuerdo. Hay que preservar unos mínimos. Pero lo más importante es la creatividad. Un tipo con un móvil, que por cierto graban bastante bien, los actuales, cualquier iPhone, es capaz de hacer un podcast cojonudo. Y no es una cuestión de que sea mejor o peor técnicamente. Al final la gente no se queda, y sobre todo cuando se va iVoox, que te baja la calidad de entrada, la gente no se queda con si el medio técnico Eso- es mejor o peor. Se queda con que lo que hace este tío es bueno. Sí, sí, pero sería mejor con una tecnología apropiada. Ya, pero lo principal, pero la gente no se engancha a alguien que puede ser un plomo con una tecnología cojonuda. Se engancha a alguien que es un crack, a lo mejor con simplemente una grabadora y un móvil. Sí, pero claro, es que ahora ya Es a lo no que hay va. nitratos de plata para demostrar eso. Creatividad, es lo Con el cine no principal. tenemos... Que sí, la creatividad, pero en el cine es un trabajo de equipo, por ejemplo. Tiene que haber un montador, tiene que haber un director artístico, tiene que haber un gran músico, porque un músico se puede cargar la película, ¿eh? No. El sistema sigue siendo el mismo, el cine es el mismo, pero ha degenerado. El problema es que el cine ha degenerado y ahora entran... No, señor. Ahora, en el cine, entran directores que vienen del mundo de la publicidad. Y por eso estamos como estamos, te repito. Porque no, Bayona para mí no es un buen director. Para mí, yo te hablo de mi criterio. Estamos hablando de nuestro criterio. Teo dice, desde mi criterio, yo por ejemplo no soy creyente en estas cosas y me parece lícito, no tiene por qué ser creyente en el enigma ni en el misterio. Hay personas que hablan del misterio y lo niegan, ¿de acuerdo? Pues ese es su criterio. Yo por ejemplo soy creyente en lo que hago.
Bueno, si no, no vendría a la radio a contar historias. Vamos a dar Porque un si yo no nuevo- me creo lo que estoy contando, ¿para qué lo cuento? Vamos a dar un nuevo turno de palabra. Adelante. Yo no soy ni de ciencias ni de letras, solamente soy una persona aficionada a la lectura y muy aficionada al cine. Tengo unos años y lo que sí que veo es que se ha roto la cadena de transmisión del conocimiento. Eso es lo grave. decir, vosotros, mucha gente aquí joven, no tiene acceso al conocimiento. Es decir, el cine no empieza en la Guerra de las Galaxias. Exacto. Ahí empieza a Eso. morir. El cine empieza mucho más atrás. Sí, sí. ¿Eh? Hay una serie de cosas que es lo que están diciendo, que es el sonido, que es muy importante. No es lo mismo un sonido digital que un sonido de 6 pistas magnético. No. Si hubierais visto Apocalipsis Now en su momento, En el la Cine proyección Capitol en el se Cine estrenó con 6 eso pistas de es sonido una magnético. experiencia que el Apocalipsis digital no, claro. no da. No, claro. Imposible. Eso es El un sonido éxtasis, eso es el magnético, nirvana. El sonido de la cinta abierta no tiene Exacto. nada que ver con lo de ahora. De hecho, se Exacto. está volviendo al vinilo porque el sonido es muy diferente. Y luego, respecto a los escritores, Poe es un narrador. Los escritores que han vivido con el mundo o vinculados al mundo de la imagen describen fotográficamente. Están contaminados. Y los otros narran. Claro, están contaminados. Si alguien lee, por ejemplo, páginas de Joseph Es Conrad, que comparar a Stephen King con Joseph Conrad me te parece... meten en un mundo completamente diferente. Otra Hueles, profanación. Hay perfume, hay sonidos, cosa que desaparece no. porque no puede ser. ellos, al no vivir en el mundo de la imagen, te trasladaban en aquellos mundos que ellos conocían. Claro. Ahora todo el mundo tiene acceso a la Están imagen. mediatizados por los medios audiovisuales, los escritores actuales. Es igual que la música. Que también hay buenos, que yo no digo que hay malos, Es lo está mismo Peter Struck. experimentarla en un auditorio, espera, ¿no? Luis, Por sí. ejemplo, Karajan déjale siempre terminar. cogía al mismo técnico para grabar en el festival de Salzburgo porque sabía lo que hacía. Sí. Precisamente él, que era un amante de la técnica. Y dudo mucho que el sonido analógico de entonces sea igual que el digital. El analógico antiguo era muchísimo mejor porque tenía carne. Eso. Ahora suena a cuarto de Tenía tono. carnalidad. Mal, no sé, creo que es que tenéis que también saber de dónde vienen las cosas y mirar en el pasado porque es Pero si la no- base, Espera, Luis, la base espera, por favor. de donde procede todo, aunque ahora se ha desvirtuado. Yo de verdad que os aconsejo que os vayáis a los clásicos, que veáis Nosferatu, el gabinete del Dr. Caligari, que veáis películas de Anthony Mann, de Richard Fleischer, y que os lo paséis bomba, porque lo de ahora no tiene nada que ver con lo que se ha Espera, perdido y os están ocultando. Bueno, entonces, al hilo de la intervención de la compañera, Sí. ¿cuáles son las fuentes las que debemos beber aquellos que queremos o que quieran dedicarse a esto? Porque estáis diciendo, es que no conocéis. Claro. Pero claro, ya es sorprendente que en la etapa de en la época de la sociedad de la información, donde hay un océano de conocimiento bueno y malo, como es Internet, cuando tenemos acceso mucho más y mejor a la cultura. No, es que si no te pones Coge el no. micrófono, que si no, no hay nada que hacer. No, déjale el micro, por favor. Micrófono. Que Venga. haya mucha cantidad de información no significa que estemos capacitados para elegir lo que de verdad nos permite aprender. Claro, pero Por eso justamente- viene la comparativa, que pero es lo que justamente- decía yo. pero- Capacidad de discernimiento Por eso, efectivamente viene de por la eso. comparación. Pero justamente esa es mi pregunta a los dos. Dicho esto, y como parece necesario acudir a las fuentes y tomar las referencias, desde su punto de vista, ¿cuáles serían esas referencias? ¿Qué tengo que escuchar yo? ¿Qué modelo tengo que tener yo si me quiero dedicar a esto? Yo las he dado radiofónicamente. Antonio José Alés en el mundo del misterio. Jiménez del Oso en el mundo de la televisión. Y Félix Rodríguez de la Fuente en el mundo de la televisión. Hay muchos. Balbín, por ejemplo, cuando hacía La Clave, era un gran profesional que sabía aglutinar a un conjunto de personas que iban a reunirse no para machacarse ni para criticarse, sino para exponer. Pero esos programas ya no se hacen. Teo, Es que voy a eso. Teo. Ya, puedo. Sí, claro. Evidentemente, todos los referentes que has nombrado, me gusten más, me gusten menos, son referentes. Y son referentes que todos los que nos dedicamos a esto debemos tener. Pero referentes hay en cualquier lugar, en cualquier época, Sí, sí. da igual, en cualquier medio, Sí, sí, sí. para lo que queramos hacer. Y me da igual que sea, y vuelvo a repetir que no voy a entrar en comparaciones. Cada uno es una época y cada uno hizo lo que hizo y ahora se hace lo que se hace.
Y estamos en esta época. Y no podemos, yo particularmente, yo no voy a regresar atrás para quedarme atrás. Yo prefiero mirar un poco más para adelante y ver lo que puedo hacer. Esta época es muy tenebrosa. Y no me refiero a la oscuridad, porque en la oscuridad está el conocimiento. Deja acabar a Teo y luego después, si quieres, replicas. Un ejemplo muy sencillo de lo que es para mí un referente anterior, todos los que han nombrado, y un referente actual. Un dibujo de mi hija de 2 años. 2 años. Aquí, ¿qué es lo que veis? Un garabato. Para ella es Pocoyo. Tiene 2 años. Pues puede ser un referente para mí. ¿Por qué? Yo, a la hora de crear una historia, yo me puedo intentar meter en la cabeza de mi hija. ¿Y qué la lleva a hacer a Pocoyo? Que me dice que estos 2 circulitos de aquí son los mofletes. ¿Qué tendrá esa cabeza de 2 años para llevarle a hacer este dibujo? Es un referente también para mí. Es una manera en la que ella maneja su creatividad. Pues yo voy a manejar la mía. Igual que un niño. Voy a disfrutar. Pegaba saltos con el dibujo que hizo. Y estaba encantado porque yo pegaba saltos con ella. Pues yo disfruto de su creatividad. Y yo quiero disfrutar de la mía. Y me da igual coger un referente de hace 50 años si que de un tipo que saca un libro el mes que viene y no lo conoce nadie. Me da igual. Si es bueno, para mí es un referente. Para mí es un referente. Que sea bueno o no es algo que ya decidiré yo. Lo que sí tengo claro es que nadie me lo va a decir a mí. No, claro. Nadie me lo va a decir. Claro. Y yo estoy aquí simplemente para contar mi versión de los hechos, para contar mi experiencia contando historias. Ya está. Yo no voy a decir si los de antes eran mejores o eran peores. Me da igual. A mí si no, es que a mí no me da igual. Pero es que a mí no. Me da igual, Esa porque es la yo cuestión. considero y me gusta pensar que la gente joven como la que está aquí o la que nos está viendo a través de la web tiene decisión de pensar, decisión por decidir qué es lo que quiere buscar, qué es lo que quiere encontrar, qué es lo que quiere llegar a ser. Si es que es algo así tan sencillo, que no tengo que entrar en comparaciones. Las comparaciones casi siempre son odiosas y además son excluyentes. Y yo no voy a excluir a nadie ni a nada. No estoy aquí para eso. Estoy aquí simplemente para hacer lo que más me gusta, que es contar historias. Mira, hace años hablaron de una serie de televisión. Muy breve porque tenemos que dar Hace paso. años hablaron de una serie de televisión que se llamaba Brigada Central, que recordaréis, policíaca y tal, con Imanol Arias y no recuerdo quién más. Lo vendieron como Corrupción en Miami a la española. Pero claro, una vez vistas nos dimos cuenta de lo que había. Yo me refiero, pues sí hay que comparar, para ver qué nos están vendiendo. Algunas cosas serán buenas, que lo dices tú, y otras malas. Pues si yo no estoy diciendo que todo sea malo. Es que no me refiero a eso, pero sí que hay que comparar, porque es la única forma de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Venga, Luis. Si no, no hay posibilidad. Luis, vamos a dar paso a una nueva intervención. Adelante. Hola, yo estoy 100% de acuerdo con lo que está diciendo en todo momento Luis, porque hoy en día pensamos que las nuevas tecnologías... Bueno, yo vengo del mundo de Bellas Artes, me dedico a la imagen, y sí que tengo en cuenta muchas veces dentro de mi campo que pensamos que las nuevas tecnologías vienen en ayuda nuestra y están mal interpretadas porque muchas veces van en nuestra contra, porque nos restan creatividad. Por ejemplo, si yo voy a ver un concurso de fotografía, todas las fotografías son prácticamente idénticas porque están tratadas con el mismo programa, se ha perdido la vista del fotógrafo. Los nitratos de plata. Claro. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. Ahí está el quid de la cuestión. Nunca hay que olvidar el pasado. Un profesor mío decía que si olvidamos el pasado estamos abocados a redescubrir continuamente la pólvora. Y la pólvora a caer en la guerra otra vez. Claro. Entonces, hoy en día, por ejemplo, si nos vamos a la imagen, los iluminadores de cine, de teatro, se están partiendo la cabeza porque, por ejemplo, la luz en LED no consigue dar la atmósfera de la imagen. Exacto. Como el tosteno. Y están hechos polvo porque están viendo que cada vez pueden conseguir menos lámparas para iluminar la imagen y nunca se va a lograr iluminar la imagen como se está haciendo con tosteno, por ejemplo. Entonces, estamos abusando demasiado de la tecnología. Pensamos que el mundo va a ser salvado por la tecnología, podemos ensuciar el mundo, podemos cambiar la naturaleza, porque luego vamos a inventar una máquina que lo va a limpiar todo. Y estamos muy equivocados.
Yo cuando he colaborado para hacer un corto, por ejemplo, ahora se apoya mucho lo digital, en el programa que te va a hacer esto o lo otro. Y muchas veces la postproducción de ese corto se podía acortar teniendo las ideas cuando tú estás rodando una imagen, por ejemplo. Entonces, no hay que olvidar nuestro pasado y siempre hay que enseñar todo lo que se ha hecho y lo bueno que se ha hecho, porque eso nos va a hacer mejorar. Y nunca pensar que porque algo de masas está ahí como referente va a ser lo bueno. Lo bueno muchas veces es lo único. Y estoy de acuerdo con Luis con lo que dice y también lo que dice Teo, que un buen producto siempre va a salir adelante contra viento y marea. Y lo que hay que estar como individuo es hacer algo único y dentro de vista de la profesionalidad, que es lo que se está olvidando hoy en día. No existen los profesionales. En todos los ámbitos existe la chapuza. Y bueno, eso es lo referente, eso es lo que queda, porque eso está quedando ahí y la gente cuando va a ver algo no se va a lo anterior, se va a lo que se está haciendo ahora. Y muchas veces estamos en una equivocación. Bueno, nos quedan pocos minutos, por favor, os ruego, tanto en las respuestas como en las preguntas, que sean un poquitín más breves para poder meter 2 o 3 preguntas más. ¿Queréis responderle, por favor? De acuerdo con él. Estamos de acuerdo contigo. De acuerdo, en todo, absolutamente. Y si se me ha entendido mal, yo en ningún momento he negado el pasado. He dicho desde el principio que tengo mis referentes igual en el pasado que en el presente. O sea que el pasado está, el pasado bueno está, el malo y el bueno, los dos, todo. Yo siempre que planteo hacer algo, siempre intento llenarme de toda la información posible. Pedro. Es la única manera de que al final te salga un producto. Pedro. Sí, no, que al final estamos mezclando yo creo que muchas cosas. Sí. Yo mencionaría aquí una frase de McLuhan, que decía: miramos el presente a través de un espejo retrovisor y caminamos de espaldas hacia el futuro. En este sentido, si estamos mirando siempre por el retrovisor lo que ha pasado detrás, no vamos a ver miramos efectivamente hacia adelante, y a partir de McLuhan y su revolución de la imagen, que fueron aquellos magníficos años 60, hemos cambiado muchísimas cosas. Lo que pasa es que tenemos también una imposición cultural que nos está viniendo como dominio de ciertas cosas. Ya la gente no escribe, como se ha mencionado, como Ambrose Bierce, como Poe, ni como Machen, ni como nadie. No. Exactamente. Y se ha impuesto el modelo americano. Hasta Modiano, que ha sido premio Nobel, escribe ya como escriben los americanos, como efectivamente escriben algunos, con frases cortas y sin... En tweets. Efectivamente. Es un tipo de escritura que creo que es incluso antitética de la forma de pensar de los europeos, que es una forma de pensar absolutamente distinta, con muchísimas más subordinadas de lo que efectivamente, y que daba unos contenidos totalmente más ricos, con un lenguaje más expresivo, pero eso ya no es cuestión de los tiempos, es cuestión de la imposición cultural que estamos teniendo, de lo que han visto las editoriales, que es contenido de éxito, y los medios en general, y efectivamente lo han impuesto, porque se lo han impuesto incluso como demanda, como hacían los antiguos comitentes en el caso de la pintura, a los escritores: tienes que escribir y así, además, porque si no, no te publico. Entonces, en ese sentido, estamos mezclando cosas, pero yo creo que hay que plantear el mirar hacia el presente y olvidarnos a veces del espejo retrovisor, porque es que si no, no avanzamos. A ver, ¿queréis hacer algún comentario breve a esta intervención? Lo ha dicho él ya. Sí, bueno, me indican que tenemos que terminar. La verdad es que ha sido una mesa muy divertida, nos hemos entretenido mucho. Luis, muchísimas gracias por tu vehemencia, porque ha sido estupenda. Y a Teo también le agradezco mucho por esa visión más tecnológica, más actual, porque también ha permitido el debate, y la verdad es que hemos pasado aquí 1 hora y media muy entretenida, nos hemos informado, hemos debatido, hemos reflexionado, y la verdad es que para nosotros, para mí, por supuesto, también ha sido un placer teneros con nosotros, y encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.